Bien, hermanos, quiero continuar con la meditación, el sermón que inicié el domingo pasado. Y les dije que esto era parte de una reflexión más extendida, más larga. Y quiero retomar lo que Dios nos está diciendo como iglesia, como congregación en este tiempo a León de Judá. Y yo creo que estas palabras no son solamente para nosotros, sino que son para la iglesia de Cristo en general. Así que yo le estoy predicando estos mensajes como si fueran para otro nivel, para otra congregación más grande, para el pueblo de Dios más extendido. Y déjenme retomar donde estaba el domingo pasado. Yo hablé acerca de definición. Y yo creo que esto va con la palabra que se ha compartido hoy, la palabra profética. Yo consulté con mi hermana Sonibel también acerca, porque yo creo que hay que discernir la palabra del Señor, y me confirmó, porque esto es lo que Dios está diciéndole a la iglesia en este tiempo acerca de definición, de definirnos como pueblo de Dios, qué somos, y de separar las esencias y determinar qué es lo que queremos ser como iglesia, como pueblo de Dios, a la luz del tiempo que estamos viviendo. Ustedes recordarán, como yo tengo dos sermones que tengo que predicar cada domingo, uno en inglés, uno en español, predico y a veces el Señor me da otra cosa en el segundo servicio en torno al mismo tema, y a veces no recuerdo qué fue lo que dije en un servicio o en otro. Así que si me repito, pues recíbalo de todas maneras como una confirmación. Y quiero entrar también en otro territorio nuevo del mensaje. Yo hablaba acerca de que estamos en un tiempo, la iglesia de Cristo, el mundo está en un tiempo de crisis y de definición, en que esta nación, las naciones del mundo y la iglesia también, estamos siendo llamados a definirnos y a decidir qué somos y a recuperar nuestra verdadera identidad como el pueblo del Señor. Yo hablaba acerca de Elías cuando se acercó al pueblo, cuando le pidió a Acab que convocara a la nación israelita en un tiempo en que estaban involucrados en idolatría y en un doble ánimo, una doble actitud. Y Elías llamó al pueblo y le dijo: hey, si Jehová es Dios, adórenlo a Él. Si Baal es Dios, pues entonces adórenlo a Él. Decidan ustedes a qué Dios ustedes van a adorar. Y ya es tiempo de abandonar estar entre dos aguas, en dos pensamientos. Yo creo que nosotros estamos en una etapa de la historia de la humanidad y de la historia de la iglesia, en que muchas cosas que hasta aquí han estado como indefinidas y ahí como más bien turbias, ya están llegando a un punto de extremada definición, donde tenemos que decidir. Porque Dios se prepara para hacer cosas extraordinarias en el mundo. Estamos en un tiempo como ningún otro de la historia de la humanidad. Y yo le decía que hemos entrado en una zona nueva y diferente, y no nos damos cuenta a veces de ello, porque cuando uno está viviendo la historia, uno no ve cuándo termina una fase y entra otra. Solamente los historiadores, los que ven hacia atrás, pueden ver que se entró en una etapa nueva. Y así nosotros hemos entrado en una etapa nueva de los tratos de Dios con la humanidad y con la iglesia. Hemos entrado a una etapa donde Dios está tratando con la humanidad de una forma más seria y donde las consecuencias se hacen más serias. Y también con la iglesia. Yo decía que la iglesia tiene que discernir los tiempos y que a la luz de lo que Dios está haciendo en este tiempo de la historia de la iglesia tiene que asumir una postura nueva. Y eso se refiere a ustedes y a mí, congregación León de Judá. Y se refiere a la iglesia en general, donde ya tenemos que dejar de consumir la leche de los niños y comenzar a vivir como adultos en la fe, porque lo que se está avecinando ahora en este tiempo de la historia es bien serio. Estamos en un tiempo de crisis, de definición, de manifestación de la verdad de Dios y de un llamado de Dios a la obediencia. Cuatro cosas importantes: crisis, definición,
verdad y obediencia. Y la iglesia está en un tiempo de entrar en una nueva etapa de madurez, donde tenemos que definir quiénes somos y tenemos que obedecer a donde Dios nos lleva. Mi mamá siempre decía eso, obediencia, hay que obedecer. Y la verdad es que toda la sofisticación y todas las verdades teológicas y todas las sutilezas del Evangelio se resumen en un llamado a la obediencia. Si estamos obedeciendo a Dios o no. A Dios lo que le interesa es la obediencia. Y en este tiempo de la historia, en que necesitamos más que nunca adherirnos a la palabra de Dios, Dios nos está llamando a entender que Él nos está llamando a obedecer. Estamos en un tiempo en que la desobediencia va a tener consecuencias cada vez mayores, más serias. Y la obediencia es lo único que nos va a defender y a proteger de las cosas que vienen en el futuro. Yo le voy a estar hablando de diferentes textos de la Escritura y aplicándolos en diferentes maneras en estas próximas meditaciones. En el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, hablando de obediencia y hablando de cuando Dios nos dice algo, tener que obedecerlo y de no estar allí jugando jueguitos semánticos a la palabra del Señor. Primero de Samuel capítulo 15, es el famoso pasaje donde Dios le dice a Saúl, que era un hombre desobediente, y Dios había llamado a Saúl, lo había ungido con el Espíritu Santo, pero Saúl era un hombre desobediente y tenía otras agendas en su personalidad, no se había definido bien, era un hombre inconstante. Y hay que tener cuidado, cuando Dios nos da sus dones, nos da su llamado, a que mucho se le da, mucho se le exige y se le pide. Pero Saúl era un hombre que tenía sentimientos mezclados. Y en una ocasión, cuando ya estaba llegando el reinado de Saúl al final, Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas completamente. Los amalecitas era un pueblo que había atacado ferozmente y cruelmente a los hebreos cuando estaban en el desierto. Y el espíritu de Amalek es un espíritu antisemítico que odia y detesta el pueblo de Dios. Y ese pueblo amalecita había atacado al pueblo de Israel en el desierto. Los había atacado desde atrás, donde estaban los débiles, donde estaban los ancianos, la gente que estaba en la retaguardia de la marcha del pueblo en el desierto. Y Dios lo detestaba por esa razón. Y llega un momento en que Dios va a tomar cuentas con los amalecitas y le dice específicamente a Saúl: destruye a los amalecitas completamente, desarráigalos de la faz de la tierra, destruye todo, incluyendo sus animales, todo, anatemas. Y usted sabe la historia, y de nuevo es escandaloso, y por eso es que es tan fácil, ¿sabe? Que la gente sofisticada comience a tratar de refinar la palabra de Dios. Y esto de que Dios mande a destruir a toda una nación, un pueblo, nosotros en el tiempo moderno, con nuestro falso sentido de misericordia, decimos: no, eso son historias de antes, eso es una proyección de los intereses del pueblo judío, proyectándose en la Biblia. Óigame, los que quieren encontrarle 5 patas al gato se la encuentran. Y entonces cogemos ese pasaje que es divinamente inspirado y que es la soberanía de Dios, porque Dios hace lo que a Él le da la santa gana. Y yo no creo que podemos hacer eso. Dios dijo: destruyan ese pueblo completamente. Y Saúl ejecuta lo que Dios le dice, ataca a Amalek y lo destruye, pero le pasó lo que le pasó a Acán en otro pasaje también. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, hermano, tenemos que hacerlo completamente. No podemos hacerlo a medias, porque un poquito de imperfección, dice, leuda toda la masa. Y hay creyentes que estamos jugando con Dios, obedecemos al Señor al 80%, pero hay un 20% que nos reservamos. Y ese 20% es un cáncer que nos va comiendo, y otra vez la infección se levanta otra vez y comienza a destruir todo el cuerpo de nuevo.
Y por eso es que Dios es un Dios severo y claro. Nosotros pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Él, pero Él sabe cómo hace las cosas. Y a veces Él dice, destrúyelo todo, para que no se vuelva a levantar dentro de ti otra vez. Y Dios mandó, destruye, pero dice que cuando Saúl, en vez de destruirlo todo, como Dios decía, se reservaron, había unas vacas bellísimas, gordas, saludables, y el pueblo dijo, no, esto no lo podemos destruir, vamos a guardarlo y vamos a ofrecérselo al Señor en sacrificio, si eso era lo que querían. Y también Dios le había dicho, destruyan a todo el mundo, y Saúl, con un falso sentido de misericordia, escuche eso, falso sentido de misericordia y de gracia, no destruyó al rey Agag, no lo mató, lo perdonó. Y uno dice, wow, qué bueno, mira qué hombre más misericordioso, perdonó a Agag en vez de matarlo. La misericordia, la gracia. ¿Quién puede decir nada en contra de la gracia? Pero había un problema, que esa gracia no era obediencia al Señor. Él no tenía derecho a cuestionar lo que Dios le había dicho. Cuando Dios dice algo, hermano, tú tienes que hacer exactamente lo que Dios dice, aunque no le parezca adecuado a tu intelecto. Entonces Saúl perdonó a este rey malévolo, Agag, y Dios lo vio. Dios vio que no habían matado las vacas y los animales, que Él le había dicho que destruyeran todo y que destruyeran a ese rey también como cabeza de esa nación maldita por Dios. Y entonces Dios envió al profeta Samuel. Y Dios le dijo, mira, yo estoy harto ya de este hombre. Es desobediente, hace lo que él le da la gana. Yo me voy a buscar a otro rey. Y mandó a Samuel. Y Samuel le dice, déjame leer un poquito. Dice, entonces dijo, 1 Samuel 15, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, si eso es todo lo que puedo hacer esta tarde, amén. Dice, Samuel le dijo a Saúl, mira, Saúl, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, bueno, amén, dímelo. Samuel le dijo, aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Eso fueron las direcciones del Señor bien claro. Hazle guerra, destrúyelos hasta que los acabes totalmente. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire cómo Saúl le responde. Saúl le respondió a Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl está diciendo, hey, nosotros hicimos lo que tú dijiste, matamos a los amalecitas y destruimos, pero reservamos las primicias. ¿Qué es lo que Dios dice? No, las primicias. Yo leí hace un momentito acerca de ofrecerles las primicias al Señor, la primicia de nuestros bienes. Pero eso no era lo que Dios le había dicho que hiciera. Es obediencia radical. Si usted quisiera un título para este sermón, obediencia radical. Dios está llamando a Congregación León de Judá, Dios está llamando a Roberto Miranda, Dios está llamando a los líderes de esta congregación a una obediencia radical, a una obediencia que mete miedo, a una obediencia que cuesta. Y está llamando a la iglesia del siglo XXI a una obediencia radical. No obediencia parcial, no obediencia que parece como la que a nosotros nos parece mejor. Es obediencia completa. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? En otras palabras, lo que tú piensas que es buena adoración y buen servicio al Señor, no es lo que tú piensas, es lo que Dios te dice que hagas. Tú puedes hacer todo tipo de elaboraciones teológicas y sutiles y elegantes, pero si esas elucubraciones de tu mente no reflejan la verdad
escueta de Dios, tú estás en desobediencia, por más bonito que suene. Entonces, no es que se obedezca a las palabras de Jehová. Famosas palabras siguen. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. A Dios le complace más tu obediencia que tus buenas intenciones, pongámoslo así. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que ya no seas rey. Terrible. Y uno debe temblar ante la idea de que al uno no obedecer al Señor completamente, Dios deseche a uno y se busque a otro. Yo creo que si la iglesia de Jesucristo no obedece al Señor en este tiempo, no sé, Dios tendrá que buscarse otra generación, algo tendrá que hacer. A veces Dios nos llama y si no obedecemos, Él se busca a otros. O Él espera, Él tiene todo el tiempo de la eternidad. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor. En este tiempo de la historia, yo veo eso que un sector de la iglesia, y quizás la iglesia hispana, la iglesia africana, la iglesia asiática, no peca tanto de eso como la iglesia del mundo occidental industrializado, ultra desarrollado. Pero a nosotros también nos toca algo de eso. Pero la iglesia, hoy hay un sector de la iglesia, por ejemplo en esta nación, en América, en Europa, en la parte donde hay mucha sofisticación teológica, que está en desobediencia al Señor y se están yendo detrás de sus propios caminos, queriendo mejorar la palabra de Dios y la metodología de Dios. Y sabe qué? Que a veces la verdad de Dios se manifiesta en formas feas, déjeme decirlo así, y siniestras. Y si usted cree que la verdad de Dios solo se puede manifestar en formas elegantes, bonitas, racional, teológicamente atractivas, está en un grave error. A veces Dios pide cosas terribles y pone a gente fea a ejecutar su voluntad. Por eso es que muchos cristianos pueden perderse la voluntad de Dios en este tiempo cuando están buscando que las cosas respondan y reflejen sus propios esquemas intelectuales, culturales, etcétera, cuando Dios está metido en otra cosa totalmente diferente. A veces Dios está pidiendo destrucción y caos. Y nosotros decimos, no, tiene que... Por eso es que yo siempre, esa es mi lucha. Y ustedes van a ver, la tensión que yo vivo es esa, de que yo quiero que el poder de Dios se manifieste entre nosotros. Por otra parte, también sé que a veces la carne interviene y yo trato de discernir entre las dos cosas. No es que yo estoy contristando al Espíritu Santo. Cuidado con ser simplista, como usted analiza la conducta de esta iglesia. Pero nosotros queremos que sea, yo lo que quiero es que sea la verdad de Dios. Y si se manifiesta a través de un asno hablándole a Baal, gloria a Dios, a Balaam. Yo no pongo nada por encima ni por debajo de Dios. Yo he aprendido que tengo que someterme. Si es de Dios, yo digo sí y amén. Y a veces que hay cosas que no son de Dios y porque sean feas, no necesariamente son de Dios. Y ese es el problema de la iglesia, que no sabe discernir, no busca discernimiento, no juzga los espíritus. Pero yo he aprendido que lo que es de Dios simplemente yo tengo que obedecerlo. No importa de dónde venga, cómo aparezca, cómo sea. Porque yo he visto ya en la Biblia que Dios se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, obedecer, obedecer. Si es de Dios, yo lo voy a obedecer. Nosotros vivimos en un tiempo en la historia de la humanidad en que la iglesia no está obedeciendo y necesita apretar las tuercas para ceñirse a la voluntad del Señor. Saúl no hizo eso y por eso Dios lo desechó y terminó él en el desastre. Y nosotros tenemos que entender que estamos en tiempos así, en que Dios está obrando en nuestro medio. Y cuando Dios obra, las cosas se ponen serias, las cosas se ponen costosas. Y en este tiempo, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu verdad?
y enséñanos tu verdad y nosotros caminaremos por ella. Y este es un tiempo en que la verdad está en escasez en el mundo. Estamos en un tiempo en que el diablo se ha encargado de enturbiar las aguas, de manera que hoy en día uno no sabe hasta cierto punto qué es la verdad. Uno escucha predicadores supuestamente muy ungidos y están predicando falsedad. Están exagerando la palabra o están minimizando la palabra. Hoy en día usted entra al internet y hay miles literalmente de sermones y predicadores. Y la gente anda por allí, cada uno buscando un nuevo predicador, una nueva sensación, una nueva estrella. Y es increíble. Y el internet está enturbiando las aguas. Y hay tantas doctrinas de error en este tiempo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando discernamos lo que es de Dios, tenemos que irnos detrás de ello. Yo les recomendé que escucharan y que vieran este documental, el dilema social, The Social Dilemma, para que entendamos, porque vivimos en un tiempo en que los medios de comunicación están enturbiando las aguas y ya no sabemos lo que es la verdad. Mira ahora mismo con todo esto de la pandemia, ¿cuántas verdades hay allá afuera? Si se deben usar las mascarillas o no, si todo esto de la pandemia es un invento de los grupos liberales, si los conservadores son unos necios al no atender a las cautelas de la pandemia. Y usted lee hoy en día y todo el mundo tiene un puñado de estadísticas que tirarle a la cara para soportar y apoyar su versión de las cosas. Y uno no sabe qué es lo verdadero. Venimos a la iglesia y muchos sienten que no se deben usar las mascarillas, otros sí, que es tiempo de abrir la iglesia, que no. Y la gente está en ese... Y uno lee y todo parece verdad, todo parece cierto. Y uno se pregunta cómo conocer la verdad, cómo navegar estas cosas. Se necesita un discernimiento de Dios muy grande. Vivimos en la era de las noticias falsas, false news. Fake news, estadísticas engañosas. Uno puede coger cualquier grupo de puñado de estadísticas y ensamblarlas en una manera que diga lo que usted quiere que digan. Vivimos en este tiempo. Ciencia falsa. La ciencia no es una verdad absoluta. La ciencia es una serie de datos inertes que dependiendo del contexto y el punto de referencia y el marco que usted use, puede decir una cosa, puede decir la otra. Todo es relativo. Y se necesita un discernimiento de Dios acerca de la verdad. Alguien me preguntó los otros días en un programa que yo estaba grabando acerca de, Roberto, ¿qué es esto de la verdad? ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? Hay tantas cosas hoy en día. ¿Voto por Trump o voto por otro? ¿Soy demócrata? ¿Soy republicano? ¿Cómo navegar este tiempo? ¿Qué hago? ¿Cómo se sabe cuál es la verdad? Yo no sé si compartí con ustedes el domingo pasado las palabras del intercambio de Pilato con Jesús. Jesús le preguntó al Señor, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque el Señor había dicho, yo soy la verdad. Y Pilatos, que era un hombre, un romano, un burócrata romano, un gobernador, que había leído mucho seguramente, un intelectual, le pregunta al Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Quién sabe lo que es la verdad? Y el Señor le respondió, tú dices que yo soy rey. Y de hecho, esa fue la razón por la cual yo nací y vine al mundo, para testificar de la verdad. Y dicen, todos los que están del lado de la verdad me escuchan y me conocen la verdad. Usted tiene que llenarse de la verdad en este tiempo. Y yo creo que eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. La verdad hoy en día, usted no va a saber cuál es la verdad simplemente llenándose de datos y de noticias. Muchos de nosotros desde que nos levantamos estamos consumiendo noticias. Yo soy uno que leo muchas noticias, leo de todas partes. Y estamos consultando las noticias para saber qué está pasando, dónde está la pandemia. Todos los días nos levantamos.
¿Dónde está la pandemia hoy? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos están en camilla? Hay gente que está creyendo que vamos a encontrar la verdad a través de la lógica, la razón. Y no podemos, porque hoy en día uno no sabe cuál es la verdad. Y si uno va a navegar la verdad por los datos y la información lógica, no es por allí. Uno necesita otra cosa, y yo les quiero hablar acerca de eso un poquito más. De cómo nosotros podemos navegar estas aguas. Así mismo toda la cuestión. La gente, ¿por quién voto? Consulte la palabra. Ahí está. Yo creo que ahí está la verdad. Déjeme explicar eso un poquito más. Fíjense lo que le dijo Jesús a Pilato. Todos los que están del lado de la verdad me escuchan y conocen mi voz. Uno tiene que, es decir, no es que uno primero trate de ver cuál es la verdad. Uno tiene primero que llenarse de la verdad. Y entonces cuando la mentira se asome, usted va a poder detectarla rápidamente. Y yo creo que a veces porque no estamos lo suficientemente llenos de la verdad, no podemos detectar la verdad cuando la vemos. Eso es profundo, pero es importante. Estamos en un tiempo, hermanos, de gran peligro, donde lo que nosotros tenemos que hacer es consumir la palabra de Dios y saturarnos tanto de la palabra de Dios que podamos detectar la mentira del hombre cuando se asome instintivamente. Y porque la verdad de Dios es sutil y es escurridiza, y a veces es un susurro bien suave y muchas veces contraintuitivo. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra, por eso es que una de las cosas que yo les digo, hermanos, este es un tiempo en que la iglesia de Jesucristo tiene que estar leyendo la Biblia continuamente y llenándose de la palabra de Dios. No hay soluciones fáciles. Usted tiene que estar leyendo su palabra, comiendo palabra, memorizándose la palabra, aprendiendo cómo la palabra discierne el mundo, cómo el Espíritu de Dios encarnado en la palabra conjuga el mundo. Yo creo que muchos de nosotros estamos tan llenos de las noticias y de un lado u otro, y de los datos de los científicos y de una cantidad de otros esquemas humanos, que estamos contaminados. Somos una mezcla del mundo y de Dios. Nuestra mente está así. Y nosotros tenemos que llenarnos de la palabra y del Espíritu para que podamos discernir cómo movernos y juzgar conforme a como Dios juzga. Y estar del lado de la verdad. Y la verdad tiene que estar dentro de nosotros. Y eso es algo bien sutil, porque yo he escuchado gente absolutamente llena del Espíritu en muchas cosas, pero yo me digo, wow, ¿qué están consumiendo? Entonces, estamos en un tiempo de la historia en que la verdad está tan escasa que nosotros necesitamos como nunca poner a un lado muchas de las cosas que nosotros consultamos y consultar la verdad de Dios y tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos, hermanos, y lo que consumimos, porque hay muchas cosas, hay muchas fuentes que estamos leyendo y permítame ser así bien claro, dependiendo de lo que tú leas, así va a ser tu mente y lo que tú consumas. Si tú estás consumiendo la mentalidad del mundo y los razonamientos del mundo, los razonamientos seculares, las noticias seculares, se te va a escurrir la verdad de Dios. Pídele al Señor que te dé sabiduría sobre lo que tú lees.
y las cosas, las verdades que tú consultas, porque son muchas diferentes verdades lo que hay hoy en día. Como Pilatos, ¿cuál es la verdad? No la sabemos muchas veces. Asegúrese de leer de gente que cree en el Señor, que están llenos del Espíritu Santo, que están claros. Yo quiero ir a donde está el pueblo de Dios, donde está la gente llana, sencilla. Hermano, lo que yo más tengo en mi cabeza son razonamientos humanos. Toda mi vida la he pasado consumiendo conocimiento humano. Y parte de lo que yo tengo que hacer hoy en día es deshacerme de una cantidad de cosas. Y yo quiero escuchar de la gente humilde, sencilla de corazón. Tengo que humillar mi conocimiento y escuchar la voz de los sencillos, los humildes, para poder saber. Y pregúntese, ¿dónde está el pueblo de Dios hoy en día? El pueblo genuinamente que sabe, el pueblo lleno del Espíritu Santo, y navegue más esas aguas. No se deje llevar por razonamientos humanos. Naveguemos la verdad de Dios, escuchemos la verdad de Dios, llenemos nuestro espíritu de la verdad divina. Hay una metáfora que está en mi mente continuamente. Digamos, ¿cuántos saben cuando una persona está cantando desafinada? ¿Usted ha oído a una persona cantando desafinada? ¿Verdad que sí? Y usted sabe inmediatamente, esa persona está desafinada. Algunos, su oído está un poquito deficiente en esa área, pero la mayoría de nosotros sabemos cuando una persona está cantando desafinada. ¿Y cómo usted sabe que una persona está cantando desafinada si usted no es estudioso de la teoría de la música? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que sabe lo que es desafinado. Cuando algo está desafinado, usted lo sabe instintivamente. Cuando la música es diferente a la voz y a la tonalidad, hay dos tonalidades, usted lo sabe, hay algo que choca. Y así yo creo que tenemos que ser nosotros con la verdad de Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de tal manera de la verdad divina que cuando escuchamos a alguien tocando algo que no es la verdad de Dios, lo sabemos inmediatamente. Y no sabemos por qué ni cómo, pero sabemos que está desafinado. Una cosa es la música que toca la palabra de Dios y otra cosa es la música que toca la verdad del hombre, aún a veces bien intencionada, como Saúl, que creía que estaba agradando a Dios, reservándose, pero en realidad era la carnalidad de Saúl, yo creo lo que estaba. Él se engañaba así mismo diciendo que era para adorar a Dios y ofrecerle esos sacrificios. Pero no era eso, era su propia carnalidad. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que llenarnos tanto de la palabra de Dios que cuando escuchemos otro cántico que sea diferente, nosotros lo discernamos rápidamente, porque si no lo hacemos así, olvídese que vamos a ser engañados. Las diferencias hoy en día entre las diferentes tonalidades que está tocando el diablo, el mundo, es tan sutil que se necesita una compenetración muy fuerte con la palabra del Señor. Y tenemos que medir de qué música nos estamos llenando. Por eso es que este es un tiempo, hermanos, de mayor consagración al Señor y de tener cuidado con nuestros esquemas. Porque hay cristianos en la iglesia que, mire, por ejemplo, una de las cosas, permítame así ser libre aquí. Yo no tengo lealtades, excepto una, creo, mi lealtad a la verdad de Dios. A mí no me importa, yo soy dominicano, pero cuando yo estoy en el reino de Dios, yo no soy dominicano, yo soy simplemente un hijo de Dios. Yo pastoreo esta iglesia, recuerden eso siempre. Mi dominicanidad no existe cuando yo estoy ministrando, creo. Simplemente soy un siervo del Señor y ustedes son hijos de Dios y yo no hago distinciones. Yo no soy latino, yo no soy inmigrante, yo no soy nada. Yo quiero lo que Dios quiera y mis lealtades son así. Hay mucha gente que hoy en día mirando el mundo están parcializándose. Porque soy latino, porque soy negro, porque soy lo que sea. Eso no es. Usted tiene que preguntarse qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Dios quiere. Y ponga sus lealtades humanas a un lado, hermanos.
Hay mucha gente que está sacrificando la verdad de Dios por su proveniencia étnica o racial. Yo veo muchos cristianos juzgando por razones humanas que nada tienen que ver con la forma increíblemente separada que Dios usa para conjugar los procesos humanos. Cuando usted juzga el mundo, no juzgue conforme a su latinidad o a lo que sea, su estatus. Si es mujer, si es hombre, si es pobre, si es... No, porque hoy en día la mentira del diablo es tan sutil que si usted no está muy claro, usted va a juzgar mal. Dios está llamando a la iglesia a una madurez mucho mayor en este tiempo. Tenemos que despreciar nuestra vida hasta la muerte. Tenemos que poner todos nuestros apetitos, nuestras lealtades, nuestros amores a un lado y dedicarnos desesperadamente a buscar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y si tenemos que hacer algo que sea contra nuestra ventaja, lo haremos para que se cumpla la voluntad de Dios. Y Dios te va a honrar entonces, cuando tú lo honres a Él primero. Cuando tú estés dispuesto a matar a Agag y matar esas vacas gordas para hacer la voluntad del Señor. Obediencia, obediencia, obediencia. Eso fue lo que Dios le pidió a Saúl y lo que Saúl no pudo dar y por eso terminó en el fracaso. En este tiempo de la historia, Dios está llamando a la iglesia a una obediencia radical, a una consagración total. Quiero que los músicos pasen por acá, por favor. Lo voy a dejar ahí. Obediencia, esa es la palabra de Dios para esta tarde. Obediencia y una consagración completa de nuestras vidas. Porque Dios se prepara para hacer grandes cosas y la iglesia tiene que consagrarse al Señor y santificarnos. Y yo digo eso con temor y temblor. El primero que tiene que apretarse todas las tuercas soy yo, porque Dios nos está entrando en una etapa, en una nueva época, a la humanidad y a la iglesia, donde vamos a entrar a un camino por donde nunca antes hemos pasado. Y en ese camino, lo único que nos va a salvar es el mirar el arca que está delante de nosotros. Me estoy refiriendo a esa historia en el libro de Josué. Yo les dije eso hace 2 o 3 años atrás, cuando Dios me llevó a hablar acerca de que Dios nos estaba llevando por un camino donde nunca antes habíamos estado. Y usted le hace la historia que Dios le dijo a los hebreos: pónganse en fila, pongan el arca delante de ustedes y los sacerdotes, y marchen y sigan el arca. Porque ustedes van a pasar por un camino donde nunca antes han pasado. Y van a necesitar el arca que los dirija y los guíe, los sacerdotes. Dios está entrando a la iglesia en una época nueva y diferente. La iglesia de Jesucristo con I mayúscula y la humanidad también. Y lo único que nos va a ayudar en ese camino nuevo y diferente es el GPS del arca. La presencia de Dios. El Espíritu Santo. El llenarnos del Espíritu, el pasar tiempo en oración, clamor, santificación de nuestras vidas. Hay otro texto que está en mi mente en este tiempo también. Josué le dice a los hebreos: santificaos porque mañana haré maravillas entre vosotros. Y el pueblo tuvo que circuncidarse y prepararse. Dios te está llamando, pueblo de Dios, a una santificación radical. El tiempo de jueguitos ya ha pasado. Ahora es el tiempo de seriedad con Dios. Ya no es tiempo de tomar leche. Es tiempo de comer la carne sólida de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos dé un discernimiento sobrenatural, sabiduría para discernir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ya no somos niños. Y Dios está diciendo: tú estás caminando en un camino peligroso y necesitas discernir mi verdad
Necesitas entender que estás pasando por un tiempo de crisis en la humanidad y que tienes que escuchar cuál es mi verdad, inquirir seria y profunda y desesperadamente mi verdad y entonces obedecerla, no importa a dónde te lleve esa verdad. No importa que te sea desagradable, no importa que te moleste, no importa que te aire, no importa que te escandalice. Pero sigue mi verdad. Obedece, obediencia radical. Pueblo de Dios, Dios nos está llamando a que apretemos todo, que consagremos nuestras familias al Señor, consagremos nuestras vidas al Señor, que no vivamos como vivíamos antes, porque Dios está haciendo algo nuevo y diferente, y que pasemos más tiempo buscando la voluntad de Dios y siguiendo el arca, que doblemos las rodillas paralizadas, que santifiquemos nuestras emociones, nuestros intelectos, nuestros pensamientos, para poder para estar preparados para lo que viene, para cuando se toque la trompeta nosotros estar listos para marchar hacia adelante. Amén. Vamos a bajar nuestras cabezas un momentito y estar ahí en la presencia del Señor. Hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero Dios sabe, las iremos elaborando según vaya el tiempo marchando. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu verdad, a alinearnos con tu verdad, a ser gente madura en el Espíritu. Haz lo que tú quieras con esta congregación, Señor. Saca lo que tengas que sacar, deja lo que tengas que dejar. Purifícanos, santifícanos, límpianos, quita los esquemas de niños y ayúdanos a movernos como pueblo adulto y maduro. Perdónanos por cualquier cosa que no se conforme a tu voluntad y ayúdanos como iglesia a caminar en la manera en que tú quieres, Señor. Iremos donde tú nos lleves. Gracias por tu presencia en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Su gracia sea con ustedes.